María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, recuerdo que estamos un poco viendo, gustando, leyendo la primera parte del Evangelio de Lucas, que son los primeros 2 capítulos. Es el Evangelio de la infancia. Son 2 capítulos muy bonitos, una pequeña oasis que está por su cuenta en relación a todo el resto del Evangelio. Le decía la otra vez que sería importante saber dónde Lucas sacó todas estas noticias. Imaginamos que él conoció a la Virgen María y la Virgen María le habrá dicho algo de todo esto. Le había dicho que en estos 2 capítulos Lucas presenta 7 cuadritos. A mí me gusta pensar a los cuadritos de Antigua, a veces con flores, con rinconcitos, con ventanas especial, con puertas especial que venden. Hay cuadritos muy bonitos que venden. Lucas era un pintor y sin duda con su pluma sabe escribir cosas muy bonitas, muy lindas. Son 7 cuadritos de los primeros 2 capítulos de su Evangelio. Los recuerdo. La primera 2 son 2 anunciaciones. El arcángel Gabriel, que anuncia primero a Zacarías en el templo. El Evangelio de Lucas comienza en el templo y termina en el templo. Lucas no es judío, es un griego convertido. Parece que nació en Antioquía de Siria. Así que la primera anunciación es el arcángel Gabriel con Zacarías en el templo. Zacarías no cree mucho, pregunta y queda mudo por 9 meses. La segunda aparición que vimos la otra vez es la anunciación a la Virgen María, no más en el templo, sino en una casa, en la vida cotidiana, en el ambiente cotidiano. Y hemos visto cómo el ángel le habla a la Virgen María. Esta noche a mí me gustaría rápidamente, porque ya son pasajes que ustedes conocen muy bien, presentar los otros 5 cuadritos. Son lindos. A mí me gustaría que ustedes gocen leyendo estos cuadritos de la infancia de Jesús. El tercero es la visita de la Virgen María a Isabel, es su prima. El ángel le había hablado a la Virgen María: tu prima está esperando un hijo. Ella, que no tenía que esperar ningún hijo, tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya de 6 meses. Así que en este cuadrito tercero, la protagonista son 2 mujeres. Subrayo esto, porque Lucas, el evangelista de las mujeres, da importancia a esto, cosa que no harían los evangelistas que son judíos. Para el judío la mujer no tenía importancia. Es el encuentro de 2 madres y al mismo tiempo de 2 hijos que estaban en el vientre de las madres. Estamos al versículo 39 del capítulo 1. La visita a María, de María a Isabel, es bastante larga. Vamos leyendo despacio. Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Subrayo las palabras. Apresuradamente significa sin demora, con prisa. Los autores, cuando comentan esta palabra, dicen
que cuando se hace un acto de caridad, un servicio, no hay que esperar. Hay que hacerlo enseguida, apresuradamente. Es muy linda la palabra que usa Lucas. Lucas es un poeta. Cuando escribe de una manera extraordinaria. A la serranía. ¿Por qué serranía? Porque cerca de Jerusalén había un montón de cerros. Y Isabel vivía en el pueblo que se llamaba Ain Karim. Ain Karim, que significa la ciudad en los cerros. Estaba más o menos a 100 kilómetros de Nazaret. Estaba en las afueras de la ciudad. ¿Por qué estaba en las afueras de la ciudad? Porque los sacerdotes habitualmente vivían bastante cerca de la ciudad de Jerusalén para ser listos cuando le correspondía el servicio en el templo. Así que Zacarías con su esposa vivía en un pueblo de la serranía cerca de Jerusalén, Ain Karim. Es un pueblo muy lindo. Yo estuve visitando la casa de Zacarías y afuera en el patio, en mármol, están todo el Magnificat, la palabra que dijo la Virgen María encontrándose con Isabel, Ain Karim. Bien, puede preguntarse cómo viajó María. Habitualmente viajaban caminando con caravana o viajaba con mulos, con asnos. Una pregunta podríamos hacernos: ¿cómo viajó sin San José una mujer tan joven? Se ve que San José la entregó en una caravana que se iba de aquellos lugares y ella fue con la caravana. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Parece que Isabel era la responsable de la casa. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre, estupendo. Ella está al encuentro del Bautista en el vientre de Isabel con Jesús que está en el vientre de María. Evidentemente está la presencia del Espíritu. Lo dice enseguida Lucas. Repito otra vez que Lucas, el evangelista del Espíritu Santo. La criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena de Espíritu Santo, así que el Espíritu está presente y se manifiesta, se va expresando por la boca de Isabel. Exclamó con voz fuerte, es una anciana y una joven. El encuentro de una mujer que ya no podía más tener familia y una jovencita como María. Habitualmente en Israel se casaban a los 14 años, así que María no era una mujer grande, es una patoja delante de Isabel. Isabel le dice dos cosas: bendita tú entre las mujeres. La primera bienaventuranza que encontramos en San Lucas, la encontramos en la boca de Isabel y la aplica a María. Y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Así que Isabel está bendiciendo la fecundidad de la Virgen. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Se dan cuenta que dice cosas tan grandes que solamente el Espíritu podía sugerir todo esto. Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Segundo, dichosa tú. Arriba había dicho bendita tú, ahora dichosa. Dichosa ¿por qué? Tú que creíste. Y dichosa la mujer que cree, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Así que María no solamente madre, es una que cree, que acepta las palabras del Señor. Y aquí encontramos después como respuesta el cántico de María, el Magnificat. Lutero
el padre de todos los hermanos separados evangélicos, comentó este Magnificat y en un libro escribió que cada creyente tendría que aprenderlo de memoria, este cántico, porque es un cántico extraordinario. Pero nosotros, yo los invito a dedicar un poco de tiempo. Pasamos al Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Haga un pequeño esfuerzo, maneje la Biblia para ver cómo Lucas, para poner en boca a María el Magnificat, copia algo del Antiguo Testamento. Evidentemente María, que se iba a la sinagoga cada sábado, conocía el Antiguo Testamento, pero es evidente que el Magnificat es un canto tan hermoso y tan precioso que no es solamente de María. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Ana es la madre de Samuel, rezó esta oración. Mi corazón se regocija por el Señor. En Dios me siento llena de fuerza. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque tu salvación me ha llenado de alegría. No hay santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No multipliquen discursos arrogantes, que la insolencia no les brote de la boca, porque el Señor es un Dios que sabe. Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se visten de valor. Se dan cuenta que la Virgen María repite los mismos sentimientos. Los satisfechos se contratan por el pan, mientras los hambrientos se engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos se marchita. Se dan cuenta como en el cántico de Ana se da vuelta a todo. María va a repetir la misma cosa. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono glorioso. Porque del Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el mundo. Él protege los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo, el Señor juzga hasta el confín de la tierra. Y volvemos al cántico de María. El cántico de María repite un poco el cántico de Ana, la madre de Samuel. Es lógico que Lucas decoró este cántico. Lucas es un pintor, es un poeta. Puede ser que este cántico era una oración que la primera comunidad de cristianas rezaban a menudo. Lo vamos a mirar. Mi alma canta la grandeza del Señor. Los primeros versículos es una alabanza gozosa a la bondad del Señor. Mi espíritu festeja a Dios mi Salvador. Habitualmente en los salmos y en los cánticos los versículos se repiten. Primer renglón dice algo, el segundo lo repite. Porque se ha fijado en la humillación de su esclava y en adelante me felicitarán todas las generaciones. Porque el poderoso ha hecho cosas grandes por mí, su nombre es santo. Su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. Es estupenda esta alabanza de María
al Señor. Es el cántico de una persona humilde, pobre y sencilla. Al versículo 51 comienzan, anótelo por favor, 7 acciones de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? Escuchen lo que dice la Virgen María. Despliega en la primera acción la fuerza de su brazo. Dispersa, segunda acción, a los soberbios en sus planes. Derriba, tercera acción, del trono a los poderosos y eleva a los humildes. Cuarta acción de Dios. Quinta, colma de bien a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Sexta, séptima, socorre a Israel su siervo, recordando la lealtad prometidas a nuestros antepasados en favor de Abraham y su descendencia para siempre. No vuelvo a explicar el Magnificat porque imagino que muchas veces lo meditaron, lo proclamaron, lo cantaron y lo rezaron. Repito, la primera parte, los primeros versículos, es toda una alabanza a la bondad del Señor. La segunda parte son las 7 acciones de Dios en favor de los pobres, de los hambrientos, de los humildes. Dios que rechaza a los ricos, a los poderosos, a los que tiene fuerza. Es estupendo. Repito que Lutero decía que sería importante aprenderlo de memoria porque es un cántico extraordinario. Y termino este cuadrito. María se quedó con ella 3 meses y después se volvió a casa. Se quedó hasta que nació el Bautista, puede ser, porque ya estaba el 6º mes. El ángel había dicho que ya estaba el 6º mes. Se queda 3 meses, así que puede ser que quedó hasta el nacimiento del Bautista. ¿Por qué se queda María con su prima? Se queda para ayudarla, se queda para estar cerca de ella, para acompañarla. Cuarto cuadrito. El cuarto y quinto se repiten. El cuarto es el nacimiento del Bautista, el quinto, el nacimiento de Jesús. Le pido perdón que voy un poco rápido porque quiero terminar hoy los 2 capítulos de la infancia. El nacimiento del Bautista lo encontramos siempre el capítulo 1, del versículo 57 hasta el versículo 80. Son muchos versículos. Lo que encontramos, no voy a leer todo porque es demasiado largo. Nace el Bautista. Los vecinos y parientes, al enterarse de que el Señor la había tratado con tanta misericordia, se alegraron con Isabel. Al 8º día fueron a circuncidarlos. Me gustaría que haga un pequeño esfuerzo y vaya al capítulo 17 del Génesis. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 17, versículo 9. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 17, versículo 9. Dios añadió a Abraham: tú guarda la alianza que hago contigo y tus descendientes futuros. Esta es la alianza que hago con ustedes y con sus descendientes futuros y que han de guardar. Todos los varones deberán ser circuncidados. Así que la circuncisión era un precepto del Señor a Abraham. Circuncidarán el prepucio y será una señal de mi alianza con ustedes. A los 8 días de nacer,
todos los varones de cada generación serán circuncidados. También los esclavos nacidos en casa o comprados a extranjeros que no sean de la sangre de ustedes. Así que no solamente los judíos con la circuncisión, también los esclavos que vivían con ellos. Circunciden a los esclavos nacidos en casa o comprados. Así llevarán en la carne mi alianza como alianza perpetua. Todo varón incircunciso que no ha circuncidado su prepucio será apartado de su pueblo por haber quebrantado mi alianza. Así que la circuncisión es el signo que pertenecen al pueblo de Dios. En el libro de los Macabeos encontramos que los reyes de Siria y de Persia llegan en Palestina y prohíben la circuncisión. Era una manera para separarlos del pueblo de Dios. Así que el Bautista al 8º día fueron a circuncidarlos. Y aquí encontramos el problema del nombre. Querían llamarlo Zacarías como el papá, pero la madre intervino, no, se tiene que llamar Juan. Y como están dudando todos, le pregunta al papá cómo tiene que llamarse. El papá escribe en una tableta el nombre. Su nombre será Juan. Todos se asombraron y en aquel momento se soltó la lengua. Por 9 meses había quedado mudo el pobre hombre, de cuando en el templo había visto al ángel Gabriel hasta el 8º día de su hijo Juan. Todos se preguntaban qué va a hacer este niño y termino con el cántico de Zacarías. Su padre Zacarías, lleno de Espíritu Santo, Lucas subraya siempre la presencia del Espíritu, profetizó: bendito el Señor Dios de Israel, porque se ha ocupado de rescatar a su pueblo. Así que Zacarías empieza alabando la fidelidad de Dios. Cuando predico, yo lo digo siempre, el Antiguo Testamento es ser fiel. Dios nunca falla su palabra. Lo que promete lo cumple. Dios es fiel. Y aquí lo dice Zacarías: bendito el Señor Dios de Israel, porque se ha ocupado de rescatar a su pueblo. Toda la primera parte del himno, del cántico, habla de esta grandeza de Dios que se manifiesta bueno con sus padres, con Abraham y con todo lo demás. Voy al versículo 76, donde el papá orgulloso habla de su hijo. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque caminarás delante del Señor, preparándole el camino. Así que Zacarías ya preanuncia la misión de su hijo el Bautista, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de los pecados. Y aquí los últimos versículos es un cántico para Jesús, para el Mesías. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará desde lo alto un amanecer. Que la caja gris. Jesús es un amanecer, es una luz, es la estrella de la mañana que ilumina a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, que enderezan nuestros pasos por un camino de paz. No he leído todo el cántico porque no tengo el tiempo. En la primera parte, una alabanza a Dios que es fiel. En la segunda parte, y a ti, niño, en la vocación del niño, del hijo, del Bautista. La última parte es la llegada de Jesús, que es una luz,
es un amanecer que ilumina, que echa las sombras de muerte. Termina este cuadrito con una palabra muy bonito. El niño crecía, se fortalecía espiritualmente y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó a Israel. ¿En qué desierto se fue el pobre Bautista? Se fue en el desierto de Judá. Estaba cerca del Mar Muerto. Había un lugar muy desértico. Todos están de acuerdo que en este lugar, en aquel tiempo, vivía un grupo de personas consagradas. Se llamaba esenios. Los esenios eran personas que vivían de oración, de meditación, de espera del Salvador. Y estos esenios escribían en tabletas, en pergaminos. Ustedes recordarán que en Qumran, 1947, en una gruta encontraron los rollos de los esenios con pedazos del Antiguo Testamento y algo de los evangelios escritos por ellos. Era la biblioteca de los esenios. Fueron algunos pastores que estaban con sus animales ahí cerca. Esta grota de Qumran era una biblioteca donde los esenios, estas personas consagradas, donde sin duda estaba también el Bautista formándose, dejaron escritos cosas preciosas. Quinto cuadrito, son 7. El nacimiento de Jesús. Cuando termina de hablar del nacimiento del Bautista, San Lucas habla del nacimiento de Jesús. Como siempre, a Lucas le gusta poner el tiempo y el espacio. Se promulgó un decreto del emperador Augusto, siendo Quirino gobernador de Siria. Así que dice cuándo pasó todo esto. No vamos a pelear sobre este censo, porque los históricos discuten si fue un censo en esta época o si la fecha está equivocada. Pero a Lucas le gusta poner el tiempo y el espacio. Acudían todos en su ciudad y José acudió a Belén porque pertenecía a la casa y a la familia de David. Es muy interesante este interés de Lucas para el tiempo y el espacio. Belén, la ciudad de David. Veremos el Evangelio que los judíos se preguntarán, ¿es este el Mesías? Es de Nazaret. El Mesías tiene que nacer en Belén. Y aquí encontramos que el Mesías nace en Belén. El nacimiento, Lucas lo describe con pocas palabras. En griego son 7 palabras solamente. Dio a luz a su hijo primogénito. Dio a luz a su hijo primogénito. Lucas es extraordinario. Poca palabra para decir el nacimiento de Jesús. No hace un poema. Es muy breve. Dio a luz a su hijo primogénito. Me gustaría que subrayamos la palabra primogénito, porque para el Antiguo Testamento era muy importante el primogénito. Si ustedes quieren mirar un ratito, vamos a mirar Éxodo capítulo 13. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, capítulo 13. Vamos a ver un poco la importancia del primogénito. Capítulo 13, versículo 1. El Señor dijo a Moisés, conságrame todos los primogénitos israelitas, el primer parto, lo mismo de hombres que de animales, me pertenece. Así que el primogénito, sea hombre o sea animal, era de Dios. Esto es muy importante,
Por esto Lucas escribe, dio a luz a su hijo primogénito. Hay gente que discuten sobre esta palabra primogénito para decir que la Virgen María tuvo otros hijos. Si este es el primogénito, habrá el segundo, el tercero, el cuarto. Yo le recuerdo que en un monumento de Egipto se encontró una inscripción diciendo, murió dando a luz a su hijo primogénito. No dice dando a luz a su hijo unigénito, a su hijo primogénito. Así que esta palabra no significa que la Virgen tuvo otros hijos. No encontramos a ningún hermano de Jesús nosotros. Jesús es el primogénito y es el unigénito. Lucas pone la palabra primogénito para dar importancia a Jesús, para decir que era de Dios, era hijo de Dios. Bien, voy adelante. Había unos pastores en la zona. No sé si ustedes recuerdan a Mateo. Mateo no habla de pastores. Mateo habla de unos magos que llegan de Oriente, gente importante, gente rica, gente que viene con muchos regalos. Lucas, el evangelista de los pobres, de los últimos, de los humildes, y los pastores son personas marginadas y gente pobre. Leo los versículos. Había unos pastores en la zona. Un ángel del Señor se presentó. La gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos sintieron gran temor, porque se daban cuenta que Dios se hacía presente. El ángel le dijo, no teman, no tengan miedo. Les doy una buena noticia, una gran alegría. Lucas, el evangelista de la alegría, del gozo, de la paz. Una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, anoten esto, porque Lucas muchas veces usa estas palabras, hoy, ahora. Lucas no habla de la vida futura, habla del momento presente. Hoy le ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías, el Señor. Son tres títulos que el ángel transmite a los pastores: Salvador, Mesías, Señor. ¿Cuál es la señal? Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, en la pobreza, en la sencillez. Los caminos de Dios son humildes, son pobres. Al ángel en ese momento se le juntó otra gran cantidad de ángeles que alababan a Dios diciendo, gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz a los hombres amados por él. Así que el gloria no lo cantan donde estaba Jesús con María y con José. Lo cantan a los pastores. Donde estaba Jesús con María y con José, es oscuro, es noche, es una gruta. La luz, el cántico, está donde están los pastores. Voy rápido, los pastores rápidamente se fueron. Encontraron a María, a José y al niño. Leo las últimas palabras. María conservaba y meditaba todo en su corazón. Lucas repite estas palabras. Lo repite más adelante también. María no entendía todo, pero conservaba y meditaba todo en su corazón. Estupendo este cuadrito de la Virgen María. ¿Por qué guardaba todo? Porque ellos le contaron, los pastores, que había escuchado un ángel, que había escuchado música,
que había visto luces. Ellos contaban todo esto, porque dice el texto que contaban los pastores y María conservaba todo esto en su corazón. Sexto cuadrito. Son 7 los cuadritos del Evangelio de la Infancia. El sexto cuadrito es un poco más largo. Es Jesús en el templo cuando es pequeño. El séptimo será Jesús en el templo a los 12 años. Estamos al versículo 21 hasta el versículo 40. Son muchos versículos. No voy a leer todo. Leo el principio. Al octavo día, al tiempo de circuncidarlo, lo hemos ya visto con el bautista esto, era una obligación de los judíos al octavo día. Le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido. Cuando llegó el día de la purificación, se habla de la purificación de María, porque aquel tiempo pensaba que cuando uno era madre tenía que purificarse después. De acuerdo con la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor, como manda la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Esto lo puede encontrar, no vamos a mirarlo, pues no tengo más tiempo, en el Levítico, al capítulo 12, versículo 8. Es el primogénito, hay que ofrecerlo al Señor. Además, ofrecieron el sacrificio que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Así que los dos, José y María, llevan al niño Jesús al templo para la purificación de María y para ofrecer el primogénito. Pero el primogénito no quedaba en el templo. Ellos lo compraban de nuevo pagando un impuesto. La gente rica regalaba un ternero, un cordero. La gente pobre pagaba un par de tórtolas o 2 pichones. Acá hay algo muy importante y me quedo un ratito. ¿Quién recibe a Jesús en el templo? Hay 2 personas ancianas. Uno se llama Simeón. Lucas lo llama hombre honrado y piadoso. No sabemos si era sacerdote, no lo dice. Dice que esperaba la liberación de Israel y se guiaba por el Espíritu Santo. Subrayo la palabra Espíritu Santo. Lucas, el evangelista del Espíritu Santo. Le había comunicado el Espíritu Santo que no moriría sin antes haber visto al Mesías del Señor. Ya son 2 veces que cita el Espíritu Santo. Conducido por el mismo Espíritu, tercera vez, se dirigió al templo. Cuando los padres introducían al niño Jesús para cumplir con el mandado de la ley, Simeón lo tomó en brazo y bendijo a Dios diciendo. Así que recibe el niño, es este hombre anciano, lleno de Dios y lleno de espíritu. Su cántico es el cántico del anciano. Lo podría hacer yo también. El cántico del anciano es precioso. Ahora, Señor, según tu palabra, puede dejar que tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto a tu salvación. ¿Qué ha visto el pobre hombre? Un niño. Pero el Espíritu Santo le estaba sugiriendo que has dispuesto ante todos los pueblos. Lucas, anótenlo, universalismo, que uno viene solamente para el pueblo judío, para el pueblo escogido, viene para todos, ante todos los pueblos, como luz para iluminar a los paganos y como gloria de tu pueblo Israel. ¿Se dan cuenta cómo Lucas
que es un pagano convertido, miraba a todos los paganos, miraba a los gentiles que esperaban el Salvador. Este cántico, que es muy breve, mucho más breve del cántico de Zacarías, mucho más breve del cántico de la Virgen María del Magnificat, es precioso. El cántico del hombre que sabe que termina su vida porque vio al Salvador, pero un Salvador que es gloria del pueblo de Israel, pero viene para todos los pueblos y para ser luz para los paganos. El padre y la madre estaban admirados, pero Simeón tiene una palabra también para María. Mira, este niño, etcétera, etcétera. Versículo 35, en cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón. Así que el viejo Simeón anuncia a María que una espada le atravesará el corazón. Estupendo. Arriba había dicho Lucas que la Virgen María conservaba todo en su corazón. Este anciano le dice, a ti una espada te atravesará el corazón. Segunda persona anciana, Ana, la profetisa Ana, era hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad avanzada, casada en su juventud, había vivido con su marido 7 años. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. ¿Qué hacía esta viuda? Creo que es un ejemplo. Así que encontramos en este sexto cuadrito los dos ancianos, los dos abuelos. No se apartaba del templo, sirviendo noche y día con oraciones y ayunos. Me parece que es extraordinario este cuadrito de Lucas. Se presentó en aquel momento. Acá no dice que ella agarra al niño Jesús. El viejo Simeón sí, ella no. Se presentó en aquel momento dando gracias a Dios. ¿Y qué hace? Hablando del niño, a cuanto esperaban la liberación de Israel. Así que la profetisa Ana es la primera predicadora, es el primer apóstol. Lucas trata bien siempre a las mujeres. Al final veremos que María Magdalena, la que anuncia la resurrección de Cristo Jesús. Aquí es Ana, la profetisa, que anuncia que llega el Salvador. Y terminamos este cuadrito. Cumplido todos los preceptos de la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Recuerdo que Jerusalén está al sur, en la Judea. Galilea está al norte, a 100 kilómetros. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y el favor de Dios lo acompañaba. El sexto cuadrito, muy bonito este sexto cuadrito. Último, otra vez está Jesús en el templo. Jesús a los 12 años en el templo. Es el séptimo y último cuadrito del Evangelio de la Infancia. Lo voy a leer, a pesar que lo conocemos mucho, este cuadrito, porque es interesante. Jesús crece en Nazaret, pero a los 12 años ya es un hombrecito. Y la ley decía que a los 12 años tenía que visitar la capital, Jerusalén, el templo. Los buenos judíos para Pascua siempre se iban al templo. Era típico de ellos. Así que Jesús, José y María se iban todos los años, dice. Para la fiesta de Pascua iban sus padres todos los años a Jerusalén. Nosotros vamos a Esquipulas cuando podemos. El padre Pedro va a Guadalupe cuando puede. Se pasa el COVID, este año me voy. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según costumbre. Y Jesús se fue con ellos.
Y acá pasa algo raro, que cuando regresan en la caravana, Jesús no está con ellos. ¿Por qué se dan cuenta y pasa un día entero? Porque los hombres caminaban juntos y las mujeres caminaban juntos de otro lado. Así que podemos imaginar que José pensaba que el niño estaba con su madre y la madre pensaba que el niño estaba con su padre. Pero cuando a la noche se reunían para dormir juntos, se dan cuenta que el niño no está ni con uno ni con otro. Pensando que iba en la caravana, hicieron un día de camino, pero no está. Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Usted puede decirme, pero sabían que era el Hijo de Dios, nos iba a perder. No se olvide que para Pascua calculaban 1 millón de peregrinos en Jerusalén. Era una ciudad muy grande, era mucha la gente y el patoquito tenía 12 años. Y para un papá y la mamá es siempre un niño, están preocupados, es un adolescente. Y así que lo van buscando con los parientes, con los amigos, donde había estado ellos huéspedes, pero no lo encuentran. Luego de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Leo las palabras bien. Así que Jesús no estaba predicando, no estaba enseñando a los doctores, como a veces se dice, mentira. Estaba escuchando a los doctores y le hacía preguntas. Así que es un niño despierto que no se hace el maestro. No era su edad para ser el maestro. Jesús se escucha y hace pregunta. Pero dice que todo lo que oían estaba maravillado ante su inteligencia, porque hacía preguntas inteligentes. Aquí entra su madre, es interesante. Y María que se hace presente. Al verlo se quedaron desconcertados y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Con palabras dulces es un reproche de la madre. Y ella dice, mira que tu padre pone a José primero y yo te buscábamos angustiados. El reproche de María es fuerte, es con palabras dulce, atenta, pero muy fuerte. Pero Jesús le contesta, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en los asuntos de mi Padre? Pueden subrayarla en rojo. Son las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas. En las primeras palabras llamas a Dios mi Padre. Este es el Jesús que revoluciona todo. Para Jesús no es el Yahvé, el Señor de los ejércitos, el que está más allá, el que castiga, mi Padre. ¿No sabían que yo debo estar en los asuntos de mi Padre? Así que la primera palabra de Jesús en el Evangelio es recordar y enseñar que Dios es su Padre. Imagínense lo que sintió José y lo que sintieron María con estas palabras. Por esto dice Lucas muy sinceramente, ellos no entendieron lo que les dijo. No entendieron. Son palabras muy altas, muy difíciles. Pero Jesús regresó con ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Segunda vez que Lucas repite esta misma frase. La habíamos visto antes cuando los pastores le contaban lo que había pasado, lo que ellos habían visto, lo que ellos habían escuchado.
y ahora delante de la palabra de Jesús. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en el saber, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Este versículo 52 relata los 30 años que Jesús pasa en Nazaret, porque de aquí pasamos ya a la vida pública, a Jesús a 30 años, cuando comienza el anuncio del reino. Así que estas palabritas, crecía en el saber, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres, es el resumen de la vida de Jesús en Nazaret. Bien, con esto yo pido perdón que fui muy rápido, pero en el evangelio que ustedes conocen, terminamos el evangelio de la infancia, los primeros 2 capítulos. Creo que se dieron cuenta que es un evangelio lleno de luz y de gozo. Dios que se acerca a los hombres. María es la guía para llegar a Jesús. San Ambrosio, que fue obispo de Milán, que fue el padre que bautizó a San Agustín, decía que María es el templo de Dios, no es el Dios del templo. María es el templo de Dios, porque ella lo tiene en su vientre y lo da a la luz. Lutero dice, le leo una frase de Lutero: María no quiere ser un ídolo, no es ella, es Dios que lo hace todo, suyo y nuestro grande Salvador. Por ella tienes que llegar a Cristo. Así que María es el camino que nos lleva a Cristo. Termino con una pequeña historieta. El Evangelio de la Infancia me presenta a María y a Jesús. Jesús, como escucharon, es la luz que ilumina, para iluminar a los paganos como gloria de tu pueblo Israel. Dicen que una abuelita muy anciana se fue a la iglesia llevando a su nietecito pequeño. Y cuando llegó a la iglesia, ella se puso a rezar. Y para que su nieto estuviera tranquilo, le dijo: mira la lucecita roja. Esta luz roja te está mirando. Es la luz que dice que está Jesús presente. Y el niño miraba a la abuela que movía sus labios rezando y miraba las lucecitas. Pero la abuela rezaba y no se daba cuenta que el niño se cansaba. Y el nieto le dijo: abuela, ¿y cuando se vuelve verde salimos de la iglesia? Pero la luz roja nunca se vuelve verde. Jesús siempre está presente y la luz roja siempre está encendida. Ojalá que nosotros sepamos descubrirlo a Jesús y a María en estos 2 capítulos preciosos que hemos visto ahora con el Evangelio de la Infancia. Yo los invito, a pesar que lo conocen muchos este Evangelio de la Infancia, a volver a leerlos, a gozarlos. Iremos corriendo un poco en todo el resto, porque no voy a hacer capítulo por capítulo, porque nunca iríamos a terminar. Pero estos 2 capítulos son preciosos. Son 7 cuadritos llenos de colores, de luz, de alegría y de gozo, que tenemos que conocerlos y gozarlos. Cuando leemos todo esto, somos felices, somos contentos. Como la fiesta de Navidad nos da a todos alegría, nos da a todos paz, nos ofrece a todos luz. Con esto hemos terminado la primera parte del Evangelio de Lucas, que son los primeros 2 capítulos. La segunda parte, si usted recuerda, cuando yo le hablé de la estructura, habla de la misión en Galilea. La tercera parte, el viaje a Jerusalén. La última parte, la misión en Jerusalén. Los que durmieron pueden despertarse, porque ya termino.
puede mirar televisión, puede mirar ahora Guatevisión, los noticieros del temblor de esta mañana. Si Dios quiere, nos escuchamos y nos miramos la próxima semana, miércoles a la 8. Gracias, Padre. A mi peluquero, un saludo muy grande. Gracias, Padre. Feliz noche. Que Dios le bendiga. Recording stopped. Gracias. Feliz noche a todos. Buenas noches, Padre.